¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en 24 horas. Dos nuevos cambios se registran en el gabinete ampliado a horas de que se cumpla el primer año de gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Además, hay otras novedades en el Palacio, hasta donde nos trasladamos para que María Gracia Acosta nos la cuente. Hola, María Gracia, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Liz? Amigos, buenas tardes. Así es, hubo novedades aquí en el Palacio de Gobierno. El presidente de la República mantuvo reuniones, pero más temprano las noticias también vinieron por parte de la Secretaría Nacional de Comunicación, que emitió un comunicado oficial respecto a la situación de las elecciones en Venezuela. Al respecto, manifestó que en respeto a la libre determinación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos de cada estado, reconoce la actitud pacífica del pueblo venezolano en las elecciones del domingo pasado. Sin embargo, expresamos nuestra preocupación por la difícil situación en la que se encuentran los hermanos venezolanos y por las condiciones de participación de la oposición en el último proceso electoral. También ratificamos nuestro llamado a todos los actores políticos y sociales para que sea el proceso de diálogo enmarcado en la tolerancia y la paz el que conduzca a una salida democrática. Este fue el comunicado que difundió la Secretaría de Comunicación respecto a las elecciones en Venezuela, pero asimismo lo hizo con los cambios que se dieron en el gabinete ampliado del presidente de la República, Lenín Moreno. Informaron que la Dirección General del Servicio de Rentas Internas ya no está a cargo de Leonardo Orlando y en su lugar ahora la directora es Marisol Paulina Andrade Hernández. Ella hasta la fecha se desempeñaba como directora provincial del Servicio de Rentas Internas de Chimborazo. Tiene estudios en dirección y administración de empresas, será ella la nueva cabeza del Servicio de Rentas Internas. Y otro cambio se dio en el Servicio General de Aduanas, donde hasta la fecha se desempeñaba Mauro Andino y ahora el cargo lo tendrá Carlos Antonio Andretta Schumacher. Él se ha desempeñado como director del Centro de Asuntos Corporativos y Públicos Corp Affairs. Él es un abogado guayaquileño y asimismo, como ya les manifestaba, acá en el Palacio de Gobierno hubo novedades, pues se dio un encuentro entre el primer mandatario Lenín Moreno con el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gustavo Mome, y también una delegación internacional que llegó para hablar junto con directivos de la EDEB y representantes de medios de comunicación respecto a la reforma que fue enviada por el Gobierno Nacional a la Ley Orgánica de Comunicación. Allí Mome se refirió al tema de la libertad de expresión, recordó la importancia de que este sea el diario vivir en nuestro continente y que no nos acostumbremos de ninguna manera a las restricciones. Recordó que él intentó tener también reuniones con el expresidente y habló sobre lo que ocurrió con la Ley de Comunicación en la década pasada. Escuchemos. Es necesario que haya frescura en la comunicación, que haya aires de libertad en la comunicación, pero que también se tome en cuenta que la comunicación tiene la información y la libertad. Tiene dos posibilidades. La una de ser la comunicación, la información, la libertad, que permite que el hombre se libere de sus taras ancestrales, que se informe adecuadamente como para poder tomar las decisiones de las cuales está envuelta su vida, y la otra, pues la libertad primitiva, que es la libertad de hacer lo que a mí me da la gana. Eso ya no va, eso no cuenta dentro de este proyecto de ley. Recordó el presidente de la República así que la ley de comunicación no es lo que se esperaba y por ello fue rechazada por medios de comunicación y por la ciudadanía en general, pues estamos frente a una aspiración de libertades. Ellos han recordado con el envío del proyecto que ahora se respiran aires de libertad. Esto lo ratificó el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Gustavo Mome, quien recordó que nosotros además hicimos ya una consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para hablar sobre lo que también en los 10 años pasados se integró con la comunicación como un servicio público. Lo que dijo sería un absurdo. Escuchemos la postura del presidente de la CIP respecto a cómo está al momento la situación de la libertad de expresión en Ecuador. Este es un momento histórico para Ecuador, ¿no? Histórico y sobre todo nos entusiasma mucho después de haber conversado con el presidente la visión que él tiene en materia de libertades. Estamos entusiasmados por el proyecto de ley que se ha remitido al Ejecutivo. Creemos que es un gran paso en la dirección correcta. El servicio público es un absurdo en el mundo, ¿no es cierto? No existe
creo, legislación ni país donde se ha llegado a ese extremo. Es decir, es un derecho, sin duda, en eso coincidimos, creo, todos. El sentido común, la jurisprudencia internacional, la historia, es el camino donde todos vamos a llegar. Y en ese sentido, a nosotros nos parece atinado y pertinente que el presidente recurra a una instancia internacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos en consulta para obtener una respuesta. Nosotros anticipamos cuál será, nos lo dice el sentido común. Así Gustavo Mome habló de un renacer democrático en Ecuador que aspiran a que sea luz para otros países de América Latina. Además, él, tras este encuentro con el presidente de la República, tendría también reuniones con los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio que fue secuestrado y asesinado en la frontera norte. Este es el informe desde el Palacio de Gobierno. Ahora sigues tú, Gisela, con más información en estudios. Una buena tarde. Igual para ti, María Gracia, una muy buena tarde. El ex vicepresidente Jorge Glass y otros 6 sentenciados por asociación ilícita en el caso Odebrecht apelaron a la sentencia de 6 años de prisión y en estos momentos sigue la audiencia en la Corte Nacional de Justicia. Hasta allá nos trasladamos con Freddy Paredes para conocer los detalles de la audiencia. ¿Qué tal, Freddy? Cuéntanos. Así es, compañeros, amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, desde antes de las 9 de la mañana y hasta este momento se desarrolla la audiencia de apelación a la sentencia de 6 años en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y otras 5 personas procesadas por el delito de asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht. Mientras la audiencia se iniciaba, en los bajos de la Corte Nacional se concentraban seguidores del ex vicepresidente gritando su inocencia. Aunque no pudimos confirmar, parecía que el ex vicepresidente aún conservaba su guardia personal pese a la decisión anunciada ayer por el gobierno. Pero Glass fue el único de los 7 reos de este proceso que llegó a la audiencia. Su tío Ricardo Rivera y otros 2 procesados la siguieron a través de la cámara de video desde el Centro de Rehabilitación Social. Asambleístas de la línea correísta, familiares y amigos de Jorge Glass prácticamente coparon la sala de audiencias con muestras de apoyo al exmandatario. El tribunal instaló la audiencia antes de las 9 de la mañana con todos los abogados de la defensa y el nuevo fiscal encargado, Paul Pérez, estrenándose en uno de los procesos penales más complicados para sustentar la posición de su antecesor, pues el nuevo abogado de Glass sostiene que se aplicó incorrectamente el Código Penal anterior y por ello pide la revocatoria de la sentencia. Se condenó a Jorge Glass de forma injusta, ilegal e inconstitucional con 2 artículos derogados y se le aplicó una pena del artículo del Código Orgánico Integral Penal vigente, lo cual es absolutamente ilegal. Cada abogado a su turno expuso los argumentos de la apelación de la sentencia y luego del acusador particular César Montúfar, el fiscal general tomará la palabra. Luego del habitual receso de mediodía para el almuerzo, esta audiencia tiende a prolongarse alrededor de las 4 o 5 de la tarde, cuando concluyan los alegatos jurídicos tanto de los abogados defensores como del fiscal y el acusador particular que existe en este caso. Luego de lo cual, los jueces se retirarán a deliberar para dar a conocer su pronunciamiento. Es nuestro informe hasta esta hora. Volvemos con ustedes en los estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Freddy. Muchísimas gracias. La directora de la Unidad de Análisis Financiero está lista para presentar una acusación particular en contra de los hermanos Alvarado dentro de la investigación por lavado de activos. Una acción similar presentó esta unidad en contra de Iván Espinel y contra 8 personas relacionadas al caso Odebrecht. Diana Salazar nuevamente mira hacia el caso Odebrecht, pero esta vez como directora de la Unidad de Análisis Financiero. En el caso Odebrecht, precisamente, se ha presentado ya una acusación particular a uno de los casos que se encontraba aperturado y que derivó en un lavado de activos y en donde la UAFE también realizó un reporte de operaciones inusuales e injustificadas. Esta es la segunda acusación particular que presenta la UAFE y fue en contra del empresario Edgar A. y otras 8 personas. El propósito es representar al Estado como víctima e ir en busca del dinero. Nosotros vamos a orientar nuestra acusación a una reparación integral para que esto sirva en beneficio del Estado.
La primera acusación particular que presentó la UAFE fue la semana pasada en contra del exministro Iván Espinel. Y es precisamente esta unidad la que también reportó los movimientos financieros inusuales e injustificados de los hermanos Alvarado dentro de un monto de más de 100 millones de dólares. En la Fiscalía ya existe una investigación por lavado de activos, por lo que la UAFE en este caso también podría acusar. Por supuesto, así me determina la ley. Y ella, la fiscal que inició la investigación que llevó luego a la detención del ex vicepresidente Jorge Glass, hoy como directora de la UAFE tampoco descarta presentar una acusación particular en su contra. Pero esto cabría, obviamente, si antes existe un proceso investigativo y si la Fiscalía apertura una indagación por lavado de activos. En el caso en que se haya elaborado un reporte de operaciones inusuales e injustificadas y que haya derivado en un procesamiento por lavado de activos o financiamiento de delitos. Algo que no se ha dado pese a que el juez sugirió investigar otros delitos. Y desde hace aproximadamente un mes la Unidad de Análisis Financiero también investiga en Petroecuador. Ya ha identificado varios casos y los resultados irán directo a la Fiscalía. Dayana Monroy, 24 horas. Y otro de los supuestos intermediarios de los sobornos que Odebrecht pagó en Ecuador ha sido llamado a juicio por lavado de activos. Se trata de Diego Cabrera, propietario de 2 empresas offshore, cuyas cuentas se utilizaron para ingresar cerca de $1 millón al país. Cabrera, quien declaró que no sabía del origen del dinero, fue sobreseído. Sin embargo, el Tribunal Penal de la Corte Provincial de Pichincha encontró méritos para llamarlo a juicio. Ahora se desconoce su paradero. Continuamos con más información. Los vocales del Consejo de la Judicatura presentaron documentos que sustentan su denuncia respecto del uso de documentos supuestamente forjados dentro del juicio político en su contra. Uno de los interpelantes rechaza esta acción porque sostiene que obtuvo la información de la Fiscalía del Guayas. Esteban Bernal acudió a la Contraloría a solicitar los anexos del informe, donde la Judicatura habría otorgado nombramientos a agentes fiscales con puntaje menor. Esta es una de las pruebas dentro del juicio político en contra de los vocales de la Judicatura. Bernal dice que el informe, que no tiene responsabilidades contra el Pleno de la Judicatura, es verídico. Hemos pedido, mediante un acto administrativo, el informe de la Contraloría General del Estado, que aquí está un original. Este original que le estoy mostrando al país. Lo deja claro tras las declaraciones de Gustavo Yalc frente a la denuncia de documentos forjados. El titular de la Judicatura sostiene que lo que se adjunta es la síntesis del informe. Por eso preguntaron a la Contraloría sobre su veracidad y esto les contestaron. La documentación remitida por usted en 6 copias simples no corresponde a la versión de la síntesis aprobada. Ese documento lo analizo en el marco del antecedente para acceder al informe. Esa información nos advierte a los legisladores, en el marco de mi competencia legisladora, fiscalizadora, de que existe un informe final. Ese informe final es el que debería preocuparse. La síntesis no fue entregada a la Judicatura. Cuando nosotros pedimos la síntesis del informe, que nos den copias certificadas de la síntesis del informe, nos dijeron no le puedo dar. Entonces, ¿cómo las tiene él? Y las usa. Yalc anunció que presentarán una denuncia en la Fiscalía para que se investigue sobre el uso de este documento en el juicio político. Y lo harán aunque están bajo la evaluación del Consejo de Participación Transitorio y no ven futuro en la Judicatura. Sabemos que hay una decisión tomada porque hasta nombres por ahí ya circulan de un nuevo consejo. Hasta este miércoles presentarán toda la información solicitada por el Consejo de Participación Transitorio. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El alcalde de Guayaquil critica la tibieza con la que la canciller Espinosa ha manejado los asuntos de la política internacional. Sin embargo, destaca aspectos que a su criterio han sido positivos durante este primer año de gobierno de Lenín Moreno. Llegó la hora del recuento de los aciertos y desaciertos y el alcalde Nebot tiene su propia lectura. Una bastante optimista, pero todavía con mucho por corregir. Yo creo que se respira un ambiente de libertad que tiene que concretarse con la derogatoria en la parte pertinente de la ley de comunicación. Yo creo que en determinados aspectos económicos, como el de la ley de plusvalía, por ejemplo, que al ser derogada ha reactivado una actividad dínamo junto al turismo. Yo creo que es correcto no haberle puesto un paquetazo. Asuntos de la política exterior también han copado la agenda del gobierno en este primer año, y todavía más con la gestión de la canciller criticada por su falta de acciones concretas en temas como, por ejemplo, la violencia en la frontera norte. Al gobierno, si quiere tener éxito, no le queda otro remedio que tener una cancillería acorde a la acción del gobierno
que es la que esperan los ecuatorianos. Ya en otros temas, el municipio de Guayaquil apelará a la decisión del ministro de Ambiente, que entregó licencia para que buques petroleros ingresen al estero Salado. De no tener una respuesta favorable, el Cabildo tomará acciones de tipo legal para frenar el paso de estas embarcaciones. María José Jaramillo, 24 horas. La nueva gerencia de Fabrec igualó esta semana los sueldos a los trabajadores. Mientras tanto, se investigan irregularidades de las anteriores gestiones. Después de la denuncia presentada por los trabajadores de Fabrec, quienes estaban impagos 2 meses de sus sueldos, regresamos a la empresa por pedido de la nueva gerencia a constatar cuál es la situación actual de los funcionarios. Se ha dado ya el cumplimiento por parte de las autoridades de Fabrec de que se cancelen los sueldos, en sí se mantenían 2 sueldos atrasados. Sin embargo, la preocupación por parte de los trabajadores aún persiste. Señala que están al día en sus pagos, pero que no hay trabajo. Estamos todos parados y estamos sin hacer nada y eso nos preocupa, porque pasa el tiempo y necesitamos producir para que igual vengan los pagos completos. Por su parte, la nueva gerencia está consciente de la crítica situación de Fabrec, quienes intentan limpiar los rezagos de las anteriores administraciones. Realmente encontramos la empresa en una situación bastante delicada, haciéndonos cargo un poquito de algunos temas que venían arrastrándose de varios años. Sorprendido, el nuevo gerente de la empresa cuenta las irregularidades con las que se ha encontrado. Una de ellas, la de funcionarios que constaban en nómina, cobrando excesivos mensuales sin trabajar en el lugar. Nosotros estamos haciendo es levantar la información, solicitar los exámenes especiales y enviar a las entidades que sí tienen esas competencias, como son Contraloría. Esta situación también conocían los empleados. Cobraban sueldos y nunca aparecieron en Fabrec, ¿es verdad? No podíamos nosotros en ese entonces denunciar porque la palabra favorita de las autoridades era: las puertas de la fábrica están abiertas, si no te gusta renuncia. El objetivo principal de la administración es recuperar el posicionamiento de la empresa al mercado y atraer inversiones, algo que han perdido por las malas gestiones anteriores. En Quito, Paul Coello, 24 horas.